Soy Ismael García Villarejo con la realización de César Pérez. Y en un país en el que hay más tertulias que oyentes, aquí arranca una más. Inversoras, inversores, muy bienvenidos todos. Araceli, Alfonso y yo os estábamos esperando. Bienvenidos a finanzas.com, a los estudios de finanzas.com en Madrid. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Pues bien, aquí encantados de acompañarte de nuevo. Sí, ¿verdad? Sí, porque además los dos erais casi estrellas invitadas, ¿no?, de mi anterior etapa de los podcasts de finanzas.com. Pero siempre es un placer teneros de vuelta porque además sabéis, porque lo expliqué en el programa piloto, que, bueno, pretende ser un podcast muy personal, así que voy a invitar a gente a título personal y que evidentemente sepa que van a aportar algo a la audiencia de valor al margen de los cargos que cada uno tenga. Sabéis que queremos echar la vista atrás y analizar con el ánimo de proyectar y de ver si somos capaces de aportar ideas para que la gente tome decisiones, para que quienes nos escuchas, tú que nos estás escuchando, puedas tomar decisiones sobre los elementos fundamentales de la actualidad financiera y económica. Y esta semana, bajo mi criterio, pero sabéis que esto también va sin guión, esto sí que no ha cambiado, va sin guión, al menos no lo llevamos escrito más que unas transcripciones que tenemos para luego, ya lo veréis las transcripciones para qué son, pero bajo mi criterio, y si queréis añadir algo más, hay tres aspectos importantes desde la óptica financiera, que es la OPA BBVA sobre Sabadell, los acuerdos, la fumata blanca, pero no digo la fumata blanca del Vaticano, sino la fumata blanca de Washington y Downing Street sobre el acuerdo comercial Estados Unidos-Reino Unido, que yo creo que es de todo menos un acuerdo comercial, luego lo comentamos. Y me gustaría también que habláramos sobre, para mí, otro hecho capital en Europa, que es la investidura, bueno, a trancas y barrancas, que dirían en algún programa de televisión, del nuevo canciller en Alemania. Y sobre todo, vista la debilidad parlamentaria, si realmente los planes anunciados de inversión pública, que para mí es el driver sobre los mercados europeos para los próximos años, van a tener capacidad de salir adelante o no en los términos en los que están anunciados. ¿Os parece bien la agenda? Muy bien, fantástico. ¿Añadir algo más? Fantástico. ¿No? Lo que vaya surgiendo, Sí. vamos añadiendo. Nos conectamos con Barcelona. Toni Garrell. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Toni? Muy bien, encantado de compartir tertulia con vosotros. Toni, te he convocado, lo sabes, para aportar una visión menos financiera, pero sí muy analítica sobre la operación BBVA Sabadell. Toni, tú has dejado escrito, lo has dejado por escrito además, creo que en la antigua Twitter, en X, que es un problema real para Cataluña, Toni. Entramos, tanto Alfonso como Araceli nos van a hacer un análisis. Ellos son dos grandes inversores y por tanto tienen capacidad fría para decidir si interesa o no interesa la operación, pero vamos a abordarla, si te parece, Toni, desde un punto de vista de pymes, desde un punto de vista de estructura territorial, desde un punto de vista incluso de consumo de pequeñas familias o de familias, ¿no? Desarróllanos la idea que nos decías, Toni, sobre que la absorción del Sabadell por BBVA es un problema real para Cataluña, que en esto debo decir que coincides con el grueso de las patronales. Vamos a ver, para simplificarlo mucho, ¿no? Uh-huh. Y probablemente os voy a anunciar algunos de los aspectos y, si queréis, luego lo podemos debatir, ¿no? Más allá de que quien en estos momentos quiera aceptar la oferta que hace el BBVA, lo que está es perdiendo dinero. O sea, y sin entrar en el aspecto de que hoy ha subido un 2 y algo %, ¿eh? Después de ese anuncio espectacular, ¿no? Que este primer trimestre a nivel interactual los beneficios han subido un 58,6%, ¿no? Pero sin ese matiz, ya colocados ayer o estos días en las jornadas del Cercle, lo que está absolutamente claro es que la oferta es una oferta por debajo del valor real.
Y por lo tanto eso todavía lo complica más, pero de todas formas tienes buenos especialistas y seguro que ese tema Pero lo pueden considerar. van asintiendo con la cabeza, ¿eh? O sea, no, ya luego les preguntaré, pero su Y lenguaje bueno, corporal te da la razón. este no es un tema menor por la composición de los accionistas del Sabadell. Entonces, pero centrándome a lo que preguntabas, ¿no? O sea, la primera cosa que hay que recordar, que eso normalmente se olvida, es que el Banco Sabadell es un banco que surge de empresarios industriales no financieros. Y este es el primer aspecto, porque eso es lo que ha condicionado durante décadas el ADN del Sabadell. Entonces, es un banco que además nace, y su primera oficina la tiene en las dependencias del gremio de fabricantes de Sabadell, en mitad de Sabadell, que es la patronal española del textil lana. Y por lo tanto, su finalidad primera, y por eso surge, es en ayudar en los aspectos de inversión y en los aspectos del día a día de la tesorería de los empresarios, inicialmente, principalmente textiles, pero no solamente a los empresarios organizados, sino que en el Vallès había lo que se llamaba en catalán drapaires, es decir, eran familias que tenían algún telar y que equivaldría a que les subcontractaban parte de la producción. Por lo tanto, también ayudar a ese tipo de empresas que hoy llamaríamos autónomos, o empresas unifamiliares. Por lo tanto, este es el origen. Es un banco creado no por el mundo bancario, no por financieros, creados por industriales. Obviamente se convierte en su banco. Y eso rápidamente lo que comporta es que los trabajadores de estas empresas también depositen su dinero en este banco. Y que el siguiente paso es que ciertos ahorros no solamente estén en depósitos, sino que se conviertan en compra de acciones del Sabadell, porque era una forma de garantizarse, digamos, parte de la jubilación del futuro. Este es el origen del Sabadell. Y cuando algunos afirmamos que esto es un problema real para Cataluña, es porque la red de oficinas del Sabadell es una red que cose, decimos que cose el territorio. Es decir, es una red articulada de acuerdo con el tejido productivo catalán y, por lo tanto, con la concentración o la agrupación de nudos industriales o de nudos de servicios que acaban dando apoyo a la industria. Pensemos también que Cataluña es un país de pymes, pero más de pequeñas que medianas empresas. Más de la mitad de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores, de estas 600 y pico. Por lo tanto, el Sabadell es un banco que está enraizado en el territorio. Primera idea que a mí me gustaría que quedara clara. Segunda idea, es un banco que su código de lenguaje es un código de lenguaje, por lo tanto, de sus empleados, de sus relaciones con el mercado, es un código de lenguaje muy cercano a las pymes y a los autónomos catalanes. Se entienden unos con otros. Y hago una excursión lateral. Cuando en el año 2017 ocurre lo que ocurre y el Banco de Sabadell cambia su sede, ningún catalán castiga al Sabadell. O sea, ningún catalán, sea pensase lo que ha pensado, le retira sus depósitos, ni vende sus acciones. Eso, y cierro el paréntesis, pues simplemente también demuestra esa implicación, ese que es un banco que está enraizado con los catalanes. Tercera idea, es un banco de proximidad. Como que pronto se ubicó en los nodos industriales, en los pequeños pueblos, todo el mundo se conoce. Y no es aquello que solo puedes hablar con el empleado del banco, tengo un problema, esperando al día siguiente, sino que te lo encuentras. Y te lo encuentras en la cafetería, o te lo encuentras en el deporte jugando fútbol. Y dices, oye, tengo ese problema, mañana voy a entrar. Por lo tanto, es un banco de proximidad en todos sus conceptos, ¿no? Luego hay una quinta preocupación, que es que nos volvemos mayores.
Y sí, eso significa, Tony, que... Y no piensa solamente en las empresas, sino en esos avances. Nos volvemos mayores. El banco, lógicamente, ha hecho como todos los bancos, es decir, el concepto de la digitalización, hay una reducción del número de empleados, de las interacciones humanas, y por tanto, si además la OPA sigue hacia adelante, nos guste o no nos guste, antes o después, lo que va a haber es una reducción de los puntos de interacción entre los ciudadanos, las empresas y el banco. Con lo cual, lógicamente, eso también genera ese nuevo aspecto de distanciamiento, ¿no? Tony, déjame que te... Sí, dime. La última afecta claramente a la competencia. Estos son los puntos con los cuales van mucho más de la rentabilidad, pero que justifican que nosotros no podemos perder la red del Sabadell. Tony, nos hacemos mayores, como decías. Yo aquí voy a empezar, no voy a presumir de edad, pero BBVA ya absorbió Cajas de Ahorros catalanas. Y a mí el discurso de la competencia, del arraigo territorial, bueno, ya me suena. Estos mismos argumentos, por ejemplo, se pusieron sobre la mesa con Catalunya Caixa. Es verdad que la diferencia es que Catalunya Caixa estaba quebrada. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero se puso sobre la mesa también el miedo a que se perdiera accesibilidad financiera, bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Acceso al crédito. Y luego al final todo eso nos acabó produciendo. No estamos poniendo vendas antes que heridas, quizá, o se están asumiendo hechos que numéricamente todavía no sean factuales, Tony, en esta operación, o demasiado pasionales, quiero decir. No. Sitúate en el Vallés. Sí, que además yo soy de allí, además, como sabes. Es fácil. Es la cuna del Sabadell. En Sabadell, en Terrassa, había la Caixa. Sí. No la Caixa de Estalvis. La Caixa de Terrassa y de Sabadell, sí. Que sabes que se unieron, hicieron un IM. Exacto. Cuando el BBVA quebradas. O sea, la premisa es ahí que es importante, que no es menor, ¿eh? Pero en cambio asumen compromiso de mantener un montón de cosas. Un año después no ves nada que te recuerde un IM. Ya. Nada. Y la realidad es que se ha reducido la oferta, se ha reducido la competencia, se ha reducido la proximidad. Y esto no se la venda, esto es una realidad, es decir, solo hay que darle vueltas. O sea, yo cuando hablo de estos temas siempre pongo el mismo ejemplo, un IM. Vamos a ver qué queda de un IM. Incluso qué queda de las obras social que tenía un IM. Que te acuerdas que eso se separó. Se separó justo, en varias fundaciones, sí. Una fundación, pero había una serie de compromisos, los cuales se han ido diluyendo, estos compromisos. Por lo tanto, no es ponerse la venda, sino que es mirar al pasado y no olvidar lo que ha ocurrido para que no se pueda volver a repetir. Infiero, Tony, de tus argumentos que estarás de acuerdo con Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, que dijo aquí en Madrid hace unos días que si el Sabadell acaba integrado en el BBVA, habría que volver a inventar otro Sabadell. Bueno, claro que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que ser realista en el mundo que vivimos. Inventar un nuevo banco, crear un nuevo banco, no es solamente un deseo. Hace falta la capacidad financiera, hace falta la voluntad política, hacen falta muchísimas cosas. Es decir, una cosa es desearlo y otra es que sea posible. Yo sí que en este sentido lo que prefiero es luchar para que el Sabadell siga. Vamos a los números. Alfonso Araceli, bueno, nos iba a dar una rampa de tanto decir que sí con la cabeza. Decía Tony que numéricamente no sale a cuenta. Los resultados del primer trimestre del Sabadell han sido espectaculares, casi al 60%, si no me falla, de año sobre año de crecimiento del beneficio. Y eso evidentemente ha disparado la acción mientras hablamos. Recordad que esto es un podcast y que por tanto en el momento en el que lo estés escuchando pues puedan haber pasado otras cosas. Pero sí que es verdad que el tracking del Sabadell en los últimos meses ha sido, bueno, casi insultante respecto a los precios que puso sobre la mesa BBVA. Por tanto, os pregunto, numéricamente y sin pasiones, ¿los accionistas del Sabadell deben acudir o no a BBVA?
Bueno, yo sin pasiones y con los números sobre la mesa. Bueno, recordemos también que ha pasado ya un tiempo, ¿no? Y que estamos pues en un ciclo en el que el sector bancario pues ha subido, todos los bancos están considerando pues buenos resultados por los márgenes de intereses. Sabadell, que ha publicado hoy muy buenos resultados también por la calidad del crédito, baja morosidad, es decir, están en un buen momento el sector bancario, ¿no? La ecuación de canje que propone el BBV con los cálculos y con ese 0,70 euros más que propuso el BBV, sale un precio más o menos del Sabadell en torno a 2,38 por acción, ¿no? Con lo cual, ahora sí está cotizando a 2,60, a 2,70. Realmente, en puridad, a los accionistas del Sabadell no les conviene acudir a la OPA, les conviene más vender ahora mismo en mercado. ¿Qué es lo que están diciendo también distintos analistas, ¿no? sobre ello? Que el BBV se tendría que ver obligado a subir esa oferta sobre el Sabadell, ya sea en número de acciones, ya sea en cuestión dineraria, ¿no? Con lo cual, ¿qué hará el BBV? Pues mal momento también para subir esa oferta sobre el Sabadell, porque la podía haber subido anteriormente cuando se lo estaban pidiendo los accionistas y consideró que no le salían los números, ¿no? Luego también estamos mirando, que comentábamos, movimientos accionariales dentro del Sabadell, ¿no? Ayer se publicó que BlackRock había aumentado su posición de en torno al 3% que tenía anteriormente, ahora a un 6,8%, y también ha entrado en el accionariado de Sabadell Zurich, ¿no? que tiene distintos acuerdos con Sabadell. Ahí a lo mejor nos hace entrever que como la última palabra la va a tener el accionista, ya que el gobierno no puede vetar la OPA, sí que puede poner nuevas condiciones. Sí. Que ese movimiento accionarial quede en manos de accionistas institucionales que consideren o presionen al BBV para aumentar su oferta, o paren la oferta, la OPA hostil, ¿no? Con lo cual, estamos ahí en un impasse. Si vamos al accionista retail a día de hoy, si no quieres ruido y tal, pues es mejor que vendas las acciones ahora antes que acudir a la OPA, que de momento en las condiciones actuales no es atractiva. Alfonso, tu diagnóstico numérico. Pues estoy muy de acuerdo con Araceli. Básicamente, para el accionista de Sabadell no tiene ningún tipo de interés esta oferta lanzada por BBVA. Creo que ya el track record que tiene BBVA normalmente en lanzar ofertas es un track record regular. Con simplemente hacer memoria de la compra de Argentaria, yo creo que es un matiz bastante interesante. Hay un punto que estoy de acuerdo con Tony, que puede preocupar al accionista, y es que la fusión tendría una cuota de mercado en torno al 20% en toda España, menos en Cataluña, que tendría una cuota del 30%. La CNMC no tiene ningún problema, porque entra en vigor cuando tienes una cuota por encima del 50%, pero sí que puede haber una cierta posibilidad, entre comillas, a hacer una reducción de esa exposición en esa zona geográfica determinada, que es Cataluña, entonces ahí Tony tiene toda la razón del mundo en su exposición. Es decir, oye, es que esto es de nuestro territorio y no nos gusta. Y luego la otra parte que hemos estado hablando Araceli y yo antes es el tema de la competencia. Es decir, cada vez estamos teniendo menos players bancarios en el sector, no entran players extranjeros en el sector, entonces y además Sabadell es un negocio muy de pyme, y para las pymes esta oferta lo que hace es que reduce las posibilidades de poder obtener precios mejores, de la competencia, de competir entre bancos, y eso normalmente no es buena noticia ni para las pymes, y obviamente que yo creo que en la parte, por ejemplo, más hipotecaria, que es donde más afecta este tema, pues para los particulares tampoco. Entonces yo creo que en sí es como dice Araceli, yo creo que para el accionista de Sabadell no tiene ningún atractivo, y BBVA se va a ver forzado en un nivel que no es muy interesante a subir el precio. Luego te voy a pedir también una reflexión basándonos en las operaciones que ya han pasado, porque por suerte no es la primera, tenemos un sistema financiero maduro.
Hay una perspectiva también que querría que me analizarais, que es el riesgo que asume cada accionista cuando ha decidido invertir en Sabadell. Pues ha ido a por un banco de pymes, como describía el negocio Tony, muy pegado al territorio, que no tiene nada que ver con la actividad de BBVA, que es un banco prácticamente ya metido en economías totalmente emergentes. Entonces, hay una diferencia de riesgos si el accionista del Sabadell decide aceptar la OPA de BBVA. Sí, desde mi punto de vista sí. BBVA es un banco emergente, tiene Turquía, que Turquía es un país que tiene unos problemas graves, simplemente con que vemos la divisa, las subidas que han ocurrido en los últimos 2-3 años es exponencial, o sea, ha perdido una calidad económica increíble. Ese sesgo no lo tiene Sabadell, tiene TSB, tiene la parte de Reino Unido, con lo cual es mucho más oxigenado, mucho más normal, mucho más ordenado, ¿no? en ese aspecto. Entonces yo creo que no tiene ningún tema en Latinoamérica, es decir, que creo que ahí estás cogiendo riesgos de países diferentes. Es cierto que para BBV es interesante en cuanto a que le posiciona en un área geográfica donde no tenía prácticamente ninguna exposición y le reduce toda esa parte de emergentes en el peso de su balance. Entonces, para ellos sí que tiene sentido. Para el accionista de Sabadell, sinceramente no, y para la compañía, o sea, para el banco Sabadell, tampoco, desde mi punto de vista. No sé, Araceli, ¿tú qué opinas? Sí, completamente. Estás invirtiendo en dos bancos totalmente distintos. BBV, como dices, emergente, Turquía, México, Sabadell más occidental, en otros segmentos, Sabadell únicamente más concentrado en pymes, crédito, y bueno, pues no tiene sentido. Yo creo que para que salga, bueno, ya es un poco ya más personal a lo mejor, lanzar ahí, pero para que salga la OPA, y si el BBV se ha empeñado en comprar Sabadell, lo que tiene que hacer es aumentar la oferta, está claro. La misma reflexión que os pedía, Tony. No es la primera operación que hay. Ha habido, pues por ejemplo, concentraciones de bancos que tenían quizá más cajas de ahorros, que han trabajado proximidad y pequeñas empresas. Bajo vuestra experiencia, estáis totalmente sumergidos en el sector. Estáis en contacto sobre todo con familias, ¿no? que al final han creado su patrimonio en base a empresas familiares. ¿Os transmiten cada operación que hay de absorción o de concentración? ¿Os transmiten realmente que haya dificultades de acceso al crédito? Yo por mi parte, tengo una parte de sesgo por la familia a la que represento, donde tenemos donde ellos son empresarios de pro totalmente. Empezaron con una aseguradora y acabaron montando el mayor grupo hospitalario de España, y bueno, y ahora estamos otra vez intentando salir adelante en otro proyecto hospitalario. Y sí que me he encontrado con esa sorpresa que antes teníamos una gran variedad de opciones y de ofertas para poder alcanzar el crédito que necesitábamos, pues, para desarrollar el negocio. Y ahora nos encontramos que, claro, cada vez se nos va reduciendo las posibilidades, los números, los players que tienes en el mercado cada vez son menores, y eso te limita completamente la capacidad financiera a la hora de poder acometer, de poder negociar, de poder conseguir un precio mejor. Entonces, las concentraciones normalmente no son recomendables. Son recomendables cuando hay una situación, yo creo que mala o un problema, pero en este caso, que yo creo que es innecesaria desde mi perspectiva esta fusión, no tiene ningún cariz. Lo que nos va a hacer a todas las pymes y a todos los empresarios que quieran alcanzar crédito, incluso los particulares, es perder oportunidades de conseguir negociación y tener unos precios más ajustados, mejores para ti. Entonces, creo que no es bueno, no es una decisión buena. Decíamos, a esta operación solo le quedan ya dos opciones: que el gobierno se haga una Iberia, ¿no? Como hizo la Comisión Europea con la fusión Iberia-Europa, que ponga unas condiciones tan exageradas que Iberia diga, mira, con estas condiciones a mí Europa no me interesa. Es decir, pero que pase directamente aquí, que sea la Moncloa la que diga, oiga, estas son las condiciones si usted quiere el Sabadell, que voy a decir que así no me interesa, y por tanto abandono la operación, que es exactamente lo que hizo Iberia con Air Europa. Y la otra es que los accionistas digan que no.
Pero estas son las dos opciones que ya les queda. O que el BBV que le queda al culebrón. O que claro, pero entonces los accionistas dirían que no, o que sí. O sea, la última palabra es así, es del accionista. Sí, si antes el gobierno no dice, oiga, aquí estas son las condiciones. Si antes el BBV no se retira. Tony, quería ir contigo ahora. Sí, dime. No, un detallito, porque habláis de los accionistas y quizás es bueno recordar que prácticamente el 50% de las acciones están en manos de muy pequeños, es decir, minoritarios. Ahorradores, sí. Eso también complica mucho más estas decisiones cuando decís que están en manos de los accionistas, a efectos de que progrese. Tony, decíamos... Es del 50% que no lo podemos olvidar. Decíamos, la próxima estación es la Moncloa, o el próximo episodio del Culebrón nos lo sirve la Moncloa. Estuviste en el Cercle, déjame que te pregunte con cariño, ¿qué cara se os puso en el Cercle de Economía cuando Sánchez se sacó de la manga la consulta popular sobre la OPA del Sabadell? Fue una cara cambiante en cuestión de minutos, por no decir segundos, ¿no? Silencio absoluto en la sala, con una cara de sorpresa y además la gente moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás para buscar las caras que ponían el resto. Esto fue lo primero. Esa cara de sorpresa fue acompañada enseguida de una segunda expresión que es de un cierto alivio. Es como aquel que está perdiendo el partido y marca y consigue una prórroga en el último segundo, ¿no? Por lo tanto, un cierto alivio diciendo vamos a ganar un cierto tiempo para seguir evidenciando que esto no es bueno a nivel social, a nivel empresarial. Sorpresa, alivio. Lo tercero fue ya las caras estas de que la gente no está por el tema, sino que piensa que esto lo que comporta. Y entonces sí que vienen ya los comentarios con el de al lado que van acompañados en el momento del descanso, ¿no? Y es que si no se mejoran las condiciones, económicas, difícilmente ningún accionista va a vender, pero que además el convencimiento absoluto que la consulta, comilla popular, va a servir para endurecer bastante más las acciones, las condiciones que va a imponer el gobierno, ¿no? Y luego el cuarto comentario fue el resultado final la tienen los accionistas, el tema está muy atomizado en el tema de las acciones y que los grandes tenedores pueden tener paquetes importantes, pero también el convencimiento de que, aparte de lo que os decía, el gobierno, de aumentar las condiciones impuestas por la Comisión, ¿no? de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aparte de aumentarlas, al final, que están más los accionistas. Y la idea que quedó al final es que con todo eso lo va a complicar tanto y que, aunque el gobierno diga sí, la fusión será imposible. La absorción, la OPA será imposible. Tony, no quiero que llegues tarde a tus siguientes compromisos, pero nos quedan un par de minutillos para que vayas bien de tiempo, sin correr demasiado. Pero ya que estuviste en el Cercle, yo este año me lo he perdido. Me da la sensación, quiero que me lo cuentes un poquito, haznos de topo, si te parece, pero me da la sensación que el único affair catalán del que se ha hablado en el Cercle de Economía este año, que tú citabas antes al 2017, venimos de donde venimos, ha sido del Banco Sabadell. No sé si eso ha sido un alivio para el Cercle o no, o directamente es que me falta parte de la agenda que la desconozco. No, tiene razón. Lo que ha sido, porque es la noticia, lo que ha estado omnipresente ha sido el tema de la OPA. Esto es así, y se ha preguntado a todos y prácticamente todos los ponentes de sentido se han pronunciado, algunos con menos contundencia, ¿no? Pero el otro tema ha sido el de la financiación. Es decir, hay un convencimiento de que el modelo de financiación de las comunidades autónomas está agotado, que hace falta una financiación y, en este sentido, digamos, el posicionamiento y también el mar de fondo que existía es que es absolutamente necesario revisar la financiación de las comunidades autónomas. Pero ¿no? ¿estamos hablando de financiación o de pacto fiscal? ¿De qué estamos hablando, Tony? Financiación
financiación, que algunos esto lo pueden interpretar, que la solución está en la financiación, en el modelo de financiación singular, otros pueden acabar diciendo que el problema fundamental es cómo se financia la sanidad, algunos simplifican a ese tema, pero que realmente, digamos, todos los enormes problemas que existen, al menos en el caso de Cataluña, requieren una financiación. Por ejemplo, se han puesto ejemplos, ¿no?, de las decenas de miles de millones que no se han invertido en cercanías y que hace falta para poderlo solucionar estas averías permanentes, ¿no? Por lo tanto, a nivel, podríamos decir, no europeo, sino estrictamente catalán, dos temas, la OPA, y el segundo es el tema de financiación de las ciudades autónomas, con un impacto claro en la financiación de tanto las inversiones como del gasto social en Cataluña. Toni Garrell, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y gracias también por entender que debo ausentarme. No, para nada. Lo sabíamos. Gracias, Toni. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Teníamos sobre la mesa Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Qué os apetece primero? Lo que quieras. Vamos por lo... Estamos tan coordinados que lo que quieras. Sí. Vamos por, si os parece, empezamos por orden cronológico semanal. Por tanto, vamos a por Alemania. Bueno, ¿cómo lo vivisteis? Porque sí, acabó investido el nuevo canciller, pero menudo rapapolvo le pegó el Bundestag antes, ¿no? Decía... traidores bajo la cúpula. Hombre, yo creo que es un poco marcar el territorio. Como sabéis, tenía que tener ahí las dos primeras votaciones donde tiene que tener mayoría absoluta y luego pasaría a una mayoría simple. Lo consiguió en la segunda. Pero básicamente lo que yo creo que es marcar el territorio, es decir, el SPD, que es más pequeñito, pues sé que estaba ahí en una situación un poco minoritaria y tiene ahora, pues era su momento de poder levantar la cabeza y poder poner un poco los puntos sobre las IES en sus perspectivas y en sus expectativas, ¿no? Y eso fue lo que yo creo que hizo. Yo creo que Alemania ahora mismo se enfrenta a un reto muy importante. Toni estaba hablando de los problemas que hay en Cataluña, yo creo que no es en Cataluña, es en toda España, del tema del transporte ferroviario, por ejemplo. Pues hablando con gente de allí me han comentado que el problema de los trenes allí, eso de los retrasos de media hora, es constante, los apagones, los problemas en el transporte. Es decir, es una corriente básicamente que viene en Europa, por lo menos en estas zonas de Europa, significativa. ¿A raíz de qué? A raíz de falta de mantenimiento. Es decir, nos hemos dedicado a una serie de políticas en vez de mantener pues toda la red ferroviaria, la red viaria, es decir, el tema sanitario u otras cosas de mayor envergadura y mayor preferencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya eso se nos junta ahora que tenemos un problema porque tenemos la obligación por parte de la Unión Europea de incrementar nuestro gasto en defensa. Entonces, Alemania, el paquete que está poniendo sobre la mesa, que si no me equivoco es en torno a 900.000 millones de euros, 400 más 500. Sí, en distintos instrumentos, pero sí. 800 largos. Sí. Podemos redondear a 900. Sí, he puesto 900 porque para no entrar con los 874 creo que Sí, son 800 muy largos. Bueno, pues la idea es que eso... Un dineral. Es un dineral, pero es mucho más dinero del que puso, por ejemplo, con el COVID. Es decir, el dinero que se ha puesto ahí es brutal. Eso a nivel Europa es muy bueno. Hay unas opciones de inversión que va a drenar en toda Europa. Lo que pasa es que aquí os quiero preguntar, parece que Europa todo se hace a golpe de dinero público. Al final, y eso del dinero público tampoco es gratis. No sé eso en términos, bueno, sí, probablemente hay un primer impacto, que es lo que se busca, ¿no?, de positivo. De hecho, la bolsa lo ha recogido rápidamente, sobre todo los índices alemanes. Pero no sé si a la larga esta es una buena estrategia o no. No estamos acabando de ver todavía los efectos del COVID y los índices de endeudamiento en Europa tampoco, ya está en Alemania. Allí, claro, comparado con los nuestros están bien, pero para sus estándares empiezan ya a tensionar algunos mimbres. ¿Hasta cuándo es, desde un punto de vista, no sé, os pregunto como inversores, algo que se apoya excesivamente en deuda os genera algún tipo de resistencias a la hora de tomar decisiones? Tiene muchas handicaps. Lo que pasa es que en el caso alemán,
estamos hablando de un país que se va a ir a un 80% de deuda sobre PIB. No es España. Ya lo queremos aquí. Pero decir que para esos estándares eso está bien. El problema está en que hay otros países, como es Italia, como es España, como es Grecia, por las circunstancias que tenía, que sí que es grave. El problema del endeudamiento masivo solo tiene una situación, y es que el crecimiento es mínimo. Es decir, los crecimientos que vas a tener a largo plazo son muy bajos. En cuanto tengas un problema de inflación, el desajuste económico que puedes tener es desproporcionado. Miraros, fíjate, el tema de Estados Unidos, aunque no venga, pero lo ponemos a colación, simplemente las tarifas de Trump han hecho que el crecimiento disminuya dramáticamente, y del 2 y pico pases a una expectativa, a una estimación de menos 0,3. Entonces, eso si lo trasladamos aquí a Europa, pues en el caso de España, en cuanto el turismo se reduzca mínimamente, aquí nos vamos a entrar en una estanqueidad económica y probablemente entremos en una situación recesiva, ¿no? Entonces, el gran problema del endeudamiento es eso, aparte del servicio a la deuda, aparte de que los flujos de capital que puedan entrarte no los destinas para cosas buenas para los ciudadanos, para que todo el mundo me entienda. Hay una parte importante que tiene servicio a la deuda. Y hay países donde empiezan a entrar en el problema de que tienen que financiar el servicio de la deuda con más deuda. Y eso eso llevado quizá al extremo más, ¿no? Es pagar la hipoteca con una tarjeta de crédito casi. Araceli, ¿cómo lo viviste? Yo os quiero preguntar a ti así, sí. Mira, porque me caes bien. Y a ti te dejo pensar. Gracias. Pero, ¿tomaste alguna decisión inversora el martes cuando viste el numerito del Bundestag? No. Vamos a ver, los temas políticos y demás, están bien verlos, tenerlos en cuenta, analizarlos, pero no es una de las de que nos lleven a tomar decisiones de un lado a otro, ¿no? Simplemente, pues dije, mira qué bien, está bajando el DAX, está bajando Alemania, me va a permitir comprar más barato mañana. O sea, que no tomaste ninguna decisión, pero ya empezaste ahí a tirar estrategias, ¿no? No, sí, claro. O sea, es que, bueno, pues al final, pues creo que el mercado alemán, como dices, estábamos muy centrados también en Estados Unidos, qué pasa en Estados Unidos, que si sube, que si baja, que si las bolsas, todos pendientes de Estados Unidos, y nos estamos olvidando, bueno, porque el mercado alemán es el que está tirando este año con rentabilidades de doble dígito alto, está comportándose muy bien, y una de esas drivers, uno de esos por qué se está comportando tan bien, es ese aumento del gasto, ¿no? Bueno, pues hemos visto que hace unos años estábamos políticas cero de déficit, restricción de gasto público, y han visto que esas políticas pues no están surgiendo efecto y tienen que aumentar el gasto, como dices, en infraestructuras. Bueno, pues lo que nos está pasando aquí, que desde hace 8 años no se invierte en infraestructuras, no se invierte realmente en modernización, y las cosas se vuelven obsoletas, entonces al final tienes que invertir, ¿no? Ese incremento de gasto, pues lo que viene bien es a las empresas, a las compañías, sobre todo compañías cíclicas. En un primer momento, ese impulso, por ejemplo, al sector autos, aunque está muy denostado por el tema de los aranceles, sí que le va a ayudar también a resurgir todo lo que tenga que ver con el sector cíclico de materiales de construcción, infraestructuras, son sectores a tener en cuenta, incluso, bueno, pues tecnológico, ¿no? También, como compañías también como SAP o como Infineon, también alemanas, compañías que hay que tener en cuenta a la hora de estar posicionado, ¿no? En esa parte cíclica sí que estamos teniendo en cuenta ese gasto, y bueno, pues creemos que todavía hay recorrido, pese que a ese incremento ya ha venido produciéndose desde que se ganaron las elecciones, ¿no? En Alemania, desde que hubo ese acuerdo, marzo, se ha venido produciendo este movimiento, ¿no? Eso en renta variable. En renta fija también el movimiento que se ha tenido ha sido en los bonos. En los bonos ha bajado el precio, ha subido la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener que acudir a mercado
a financiarse, con lo cual bueno, pues las rentabilidades van a subir. Otro factor positivo que puede tener Alemania, esa refinanciación que ha dicho Alfonso, ¿no? Que necesitan los gobiernos, sus vencimientos se van a refinanciar a un tipo más bajo, porque los tipos en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, están cayendo. No es el problema que tiene Estados Unidos, que es por eso por el que Trump está metiendo presión a Powell de, oye, bájame tipos, que es que me vencen aquí deuda y que la tengo que financiar a unos tipos más bajos, que mira dónde estamos, en un 4%, o sea, no me fastidies, ¿sabes? O sea, que dame algo. Pero da la sensación que Trump, como prometió que no iba a bajar los impuestos, pero claro, pero tú tampoco puedes bajar los impuestos y luego inventarte, o sea, sustituirlos por presionar a la Fed, ¿no? O sea, por tipos más baratos, porque no está en tu mano, y luego por sustituir los impuestos por los aranceles, literalmente. Básicamente. Bueno, o sea, si uno coge fría, lo pone sobre línea de crédito, bueno, no quiere subir impuestos, quiere recortarlos, quiere mantener el gasto, por tanto, parece que los aranceles y apretar en los tipos de interés son las dos vías que le quedan, ¿no? O sea, quizás es una manera de interpretarlo. No sé, bueno, realmente no se sabe muy bien. No, interpretar a Trump yo acabo de meter la pata como un becario. No, pero lo que pasa que, bueno, no. A ver, yo lo que creo que pone muchas cosas sobre la mesa, está negociando de una manera que no se está acostumbrada, no se está acostumbrada a esa negociación, a esa bueno, pues charlas tan agresivas, ¿no? Que tiene, esos órdagos que echa para luego recular, para tal, y en su idea él ha establecido unos mínimos. Y a partir de esos mínimos es donde empezamos a negociar. Y eso a lo mejor de común no se está acostumbrado a hacerlo así, ¿no? Pero en su cabeza tiene, quiero unos tipos más bajos por la refinanciación, quiero bajar el déficit que tengo exterior, tengo que empezar a renegociar aranceles y tal, y no quiero que la economía se me hunda, con lo cual voy a intentar incentivar a que siga el consumo y que siga la inversión. ¿Con qué? Pues con también instrumentos que tengo a mi cargo, que son bajar impuestos. Esa cuadratura a lo mejor del círculo es lo que está intentando hacer y que, bueno, pues de momento está en el horno, ¿sabes? Ya. Yo creo, ¿eh? Ya estoy de acuerdo. El problema principal que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De del 2,4 al 0,3, esa bajada de PIB negativa que se estima para este primer trimestre, lo que te está indicando es que el proceso de todas las tarifas es un proceso que puede llevar a una estanflación a la economía americana. ¿El qué es lo que quiere? Que no le interesa eso, porque eso para el mercado, si hay algo malo en el mercado, es la estanflación. O sea, puede haber cualquier otra cosa, pero eso es como si te detectan la palabra odiada de cáncer, pues esto es lo mismo, el cáncer de la economía. Entonces, ¿él qué es lo que está haciendo? Él quiere liberar dinero al consumidor, quiere liberar dinero al mercado. Y tienes dos vías, pues la vía fiscal o la vía monetaria. La vía fiscal es la que él está intentando imponer, que es, oye, yo quiero bajar los tipos, quiero bajar los impuestos para que los particulares, las empresas puedan tener más dinero y puedan gastar. Y la otra vía es presionando a Powell para que haga ese movimiento de bajada de tipos. ¿Qué es lo que le pasa a Powell? Que dice, tengo todavía la inflación en un nivel que no me es cómodo y encima tengo el GDP cayendo. Entonces, ahora se le va a caer, no le va a quedar más remedio, yo creo. Sí, a ver si se cumple esa proyección. Bueno, bajada. Un 60%, ¿no? de probabilidades de bajada en julio, pero ya veremos, porque, o sea, Powell tiene, o sea, los dos mandatos de la Fed, ¿no? El desempleo y la inflación. El desempleo todavía siguen casi en pleno empleo, que la tasa de paro es el 4 y pico, así. Sí, pero esos parámetros, acordaros que también han variado ahora, porque antes podías pasar del 4 al 6 y no pasaba nada, y ahora como vayas del 4 al 5, ya es mucho más problemático. Pero la inflación la tiene todavía ahí, como dices tú, y claro, o sea, lo que dijo ayer, ¿no? No sabemos todavía las medidas o cómo puede afectar los aranceles a la inflación y al crecimiento sobre todo, y se decantó más, yo creo, que por no bajarlos por el crecimiento, sino subirlos para controlar la inflación, claro. ¿Sabes? Entonces no fue un mensaje muy allá. Sí. Enseguida vamos con Starmer, pero no quiero que te libres de la pregunta. ¿Tomaste alguna decisión inversora el martes cuando viste yo creo que lo de Merz, Friedrich Merz? Yo creo que cualquier gestor que intenta llevar o gestionar una cartera toma un posicionamiento, ¿no?
y mi posicionamiento, a lo mejor por suerte vamos a ponerlo, ¿no? Pero fue el año pasado, la decisión fue reducir Estados Unidos. Yo reduje todo lo que era growth, me quedé en value en Europa y tengo un sesgo más elevado a Alemania, eso sí es cierto, de lo que debería tener, pero lo que me ha servido eso es una protección, es decir, irte a value, irte a valores defensivos con PERs muy baratos, pensando en que bueno, pues puede haber cualquier acontecimiento que uno no sabe si va a ser Trump diciendo una cosa o la otra. Me ha permitido pues todo ese proceso de caídas de las bolsas y todo eso, prácticamente no, obviamente pierdes rentabilidad, pero no estar en negativo. Entonces yo no hice no tomé ninguna decisión porque ya las había tomado previamente. Entonces esa anticipación es lo que sí que me ha venido luego, ahora muy bien, vamos, otra vez he recuperado completamente toda la rentabilidad que tenía, entonces no hice absolutamente nada. ¿Te preocupó, ya que estás con sesgo en Alemania, te preocupó esta debilidad, o sea, las sensaciones que hubo en la sesión de investidura? Porque parece ser, al menos varios analistas alemanes, ahí ha quedado por escrito que uno de los temores que queda ahora en Berlín es que Merz no pueda, digamos, gobernar con la libertad que se le presuponía, ¿no? Con la que iba a hacer lo que podía hacerlo cuando se firmaron los pactos el lunes por la noche, que estamos hablando del lunes al martes, así que aquí han sido un poco Trump también estos. Sí, esto lo que te pone es un poco en alerta, es decir, la variación esa pequeña variación te pone en alerta. Aún así, desde mi punto de vista, creo que no es... si Europa ahora se hace madura, yo creo que estamos en un momento tan convulso que a nivel macroeconómico estoy hablando, creo que Europa tiene que madurar. Y esa maduración tiene que venir del lado de Alemania, pasar por Francia y luego ya ir al resto de los países. Y esa maduración nos tiene que hacer que ellos sean... Y Alemania lo ha demostrado en otras ocasiones. Entonces yo les voy a dar el voto, les he dado el voto de confianza en que creo que sí que conseguirán llegar a puerto, ir a hacer todas las medidas que ellos quieren realizar para mejorar el país y para salir de esta situación en la que se encuentra. Entonces yo creo que eso, si se hace y funciona, deberíamos de ir calándolo dentro del resto de los países. Y en Europa lo que es un canto al aire, pero creo que Europa debería de empezar a plantearse ser algo más que una unión monetaria. Eso para mí creo que ya después de esta situación en la que nos encontramos y de la debilidad que hemos tenido, porque si llegamos a hablar 6 meses atrás, estaríamos hablando de cosas completamente diferentes a las que estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, ahora tenemos un poco un halo de esperanza. Entonces, quiero lanzar ese halo de esperanza positivo para que a ver si de verdad de una vez Europa acomete las cosas que tiene que acometer para ser una zona geográfica fuerte. Somos 500 millones frente a Estados Unidos, son 300. Creo que tenemos una razón más que suficiente como para poder serlo. Vamos a la fumata blanca de Downing Street. ¿Qué creéis que puede aprender precisamente? Tenemos además dentro de unos días está la cumbre Reino Unido-Unión Europea. ¿Qué creéis que puede aprender la Unión Europea de Starmer? Porque parece que ha quedado claro esta semana que el único líder que no fue con contramedidas respecto a los anuncios de Donald Trump en materia de aranceles es el que ha conseguido por ahora el mejor escenario. También es verdad que no vuelve al escenario previo a Trump, pero de momento, con lo que sabemos hoy por hoy mientras estamos hablando, es el que mejor va a salir. Es verdad que se queda con el 10% de los aranceles universales, pero ahí, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo decías tú, Aracelis, hay unos mínimos que quiere Trump y hay que ver cómo se encaja todo eso. ¿Hay algo que se pueda aprender desde la Unión Europea que, por ejemplo, lo último que sabemos es que ha amenazado bajo cuerda con aranceles extras sobre 100.000 millones de euros en productos estadounidenses? Que sepamos, Starmer no ha amenazado con nada y es el primero que ha conseguido un acuerdo. ¿Qué os parece todas estas maneras de negociar? Lo que comentabas, Europa también, cada uno diciendo lo que le da la gana, ¿no? Aquí muchas veces en Washington tienen razón y cuando quiero hablar con Europa, ¿dónde llamo? ¿No? Pero ¿qué os dice todo el acuerdo en el pacto? Porque a mí acuerdo comercial me cuesta llamarlo, pero el pacto que hay entre Estados Unidos y Reino Unido. Pues desde mi punto de vista yo creo que a nivel de poniendo el ojo o el foco en Europa, lo que nos demuestra es que hay una cosa muy clara para todos los países
a los cuales les ha puesto aranceles, Estados Unidos lo que quiere es un incremento del 10%. Punto. O sea, eso es la primera reflexión que yo saco de esto, es la clara. Porque eso no se lo ha perdonado a Starmer. Exactamente. Entonces, él con eso reduce, si miramos los déficits por cuenta corriente y tal, Estados Unidos está disparatado. Entonces, el primer foco es ese. Entonces, yo creo que esa es la primera razón. La segunda razón que tenemos que ver, que a Europa no puede estar, es decir, mostró una ganas o una intención de negociar al principio, pues subieron los 25, pero luego dijeron, si lo paralizas, nosotros también lo paralizamos. Creo que entrar otra vez en esa dinámica de no te lleva a ningún buen puerto. Entonces, creo que, como tú bien estás diciendo, la lección que tiene que aprender Europa es decir, oye, siéntate, negocia, que realmente es lo que te está pidiendo Trump. Sabes que ese 10% te lo vas a tener que tragar sí o sí porque es su objetivo, y ahora vamos a ir a ver cómo podemos lidiar todo esto para que no nos afecte nada más y podamos seguir vendiendo nuestros productos allí, porque aunque es un 10%, pero nuestros productos son baratos con respecto a cualquier otro producto que puedas llevar a Estados Unidos. Uh-huh. Y hay un punto que yo creo que tenemos que recordar todos: la guerra comercial, para bien o para mal, es contra China. Es contra China. No es contra Europa, no es contra Reino Unido, es contra China. Entonces, no nos pongamos, no nos hagamos trampas en el solitario y nos demos latigazos. Entonces, siéntete, habla con él y llega a una conclusión. Es cierto, como tú bien dices, que no han llegado a ese acuerdo de libre comercio en Reino Unido, que ellos era su aspiracional. Bueno, no lo han conseguido, pero sí han conseguido una situación que yo creo que les permite seguir pudiendo hacer negocio con ellos. Ajá, Araceli, entiendo que es un punto tranquilizador. Sí, yo creo que, bueno, para las bolsas, para vosotros, al fin y al cabo estáis con el dinero todo el día. Efectivamente, ¿no? O sea, bueno, después de esos 90 días de gracia, ¿no? que dio Trump, bueno, las bolsas han estado normalizándose, focus en los resultados empresariales, están llegando a los niveles de antes del día de la liberación, los distintos índices, y bueno, pues yo creo que es a lo que se va a atender, es decir, el primer órdago, como hemos dicho, los primeros mínimos los lanzó a primeros de abril, y luego sobre esos mínimos es los que vamos a negociar. O sea, lo que no podía ser es que esto fuera un patio de colegio, pues si yo te pongo el 25, pues yo el 50, pues yo el 80, pues yo el 100, pues yo, ¿sabes? Así no podíamos seguir y no se puede estar. Un ejemplo, que me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Pues como dice Alfonso, ¿no? Que hay que sentarse a negociar y no estar un poco como niños de colegio y de tirar a la floja, porque como también ha dicho Alfonso, el objetivo de Trump es que China no extienda su área de influencia. O sea, realmente contra quien está Trump es contra China, no contra el resto del mundo. China está extendiendo su área de influencia no solamente en esos productos. O sea, si nos paramos un poquito a pensar y decir, oye, ¿por qué puso aranceles también a Canadá y por qué puso aranceles a México? Porque las empresas chinas, el último tornillo le ponen en Canadá y en México, y entonces no tienen esos aranceles que tienen los productos chinos, sino de Canadá y México, que son los socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente hay un trasfondo detrás también de esos aranceles, de esas órdago que echó Trump el día 3 de abril, y eso es lo que no hay que olvidar. O sea, que la guerra arancelaria es contra China, y el resto del mundo, con buenas palabras, no siendo extremista y sentándose a negociar, y ahí tiene que tener el tema de la diplomacia, el tema del comercio exterior y tal, estar en juego, pues se lograrían buenos acuerdos. Tranquilidad para las bolsas, y yo creo que, bueno, pues a lo mejor a corto plazo alguna noticia negativa sí que nos llegaría, pero a medio plazo creo que podríamos tener un comportamiento positivo, ¿no? Infiero que ves menos volatilidad entonces. En el corto plazo, como te digo, puede haber alguna noticia que nos saque de... pero no la locura esta que hemos tenido. No. Uh-huh. Entiendo. Aporta tu análisis antes. Yo el único problema que veo, la única pega que podemos encontrar... Que te veía con cara de intervenir. Es el tema de la estanflación que comentaba antes. Sí. Es decir, el verdadero
riesgo entre comillas, que yo creo que va a ser una caída estacional simplemente por el anuncio y la incertidumbre que generas en el consumo, sobre todo de los americanos, que ese es el verdadero hándicap que ha hecho, ese es la única nube negra que veo de momento en el horizonte. Pero si no, tiene que ser así. Por apuntar nada, lo de el tema de esta inflación, que vimos el PIB de Estados Unidos que recortó un 0,3 en el primer trimestre, pero ya en el segundo trimestre la Fed de Atlanta, que da previsiones está diciendo que sube un 1,1. O sea, ¿por qué cayó también un 0,3? Porque adelantaron las compras por las importaciones, por el peligro de aranceles. Entonces, aumentó las importaciones dentro de Estados Unidos y por eso también ese componente hizo que bajara el PIB en el primer trimestre. Pero bueno, pues ya en el segundo parece que hay una cierta recuperación, ¿no? Entonces, si hay temor a recesión, creo que ese ya es el escenario peor, y que no vamos a darle ni un 50 ni a lo mejor un 10%, ¿no? de probabilidad. Pues a Araceli, a Alfonso, en una más tenemos una pregunta más para vosotros, pero esta os la hace el periodista del periódico ABC, Mariano Calleja. Las preguntas giran en torno al impuesto de sucesiones y donaciones en España, que me parece que es uno de los impuestos más injustos que tenemos que sufrir en este país. Lo primero que me gustaría saber es si es previsible que las comunidades sigan reduciendo el impuesto de sucesiones y donaciones en sus diferentes grados, porque ahora mismo hay muchas diferencias entre ellas. También me gustaría saber si se puede renunciar a una herencia que se recibió hace años, si se puede renunciar pasado el tiempo. Y luego también si es mejor hacer una donación en vida o dejar una herencia. Muchas gracias. Muy bien, Mariano. No me voy a meter, porque aquí dejo sobre todo a Alfonso, solo haré un comentario, que ojalá el único impuesto injusto que hubiera en España fuera el de sucesiones, ¿no? Bueno, no era una pregunta más, de hecho son varias, ¿no? Sí, y son por varias. eso lo tenemos transcrito, es la transcripción que os comentaba antes cuando comenzaba el programa, es el único guión que llevamos hoy, pero es para no dejarnos nada de lo que pregunta Mariano. Alfonso, yo creo que estás para ti, pero Araceli también se sabe alguna parte. Obviamente. Poco a poco él es el experto. Nos comentaba, a ver, lo primero que estaría es previsible que las comunidades sigan reduciendo el impuesto de sucesiones y donaciones en sus diferentes rangos. Y esto es como muy depende de quién ¿no? Del ciclo, del político. Esto es un tema político, es decir, si por lo que sea pues entrase un partido de derecha en cualquier comunidad, lo lógico es que este impuesto se vaya reduciendo. La lógica que tiene este impuesto, esa reducción en este impuesto, es que es un impuesto que viene sobrevenido, es decir, ya has pagado el impuesto la persona que ganó ese dinero, ¿para qué vas a volver a pagar otra vez por un dinero que ya es tributado? Entonces, evidentemente creo que tiene todo el sentido el que este impuesto se vaya reduciendo, desaparezca y no esté como pasa en muchas partes de Europa. Dicho esto, pues ojalá tuviera la bola de cristal y os pudiera decir lo que va a pasar, pero no lo sé. Es que depende, pero tienes cierto ahí. Yo creo que en algún foro lo dije de memoria incluso, porque aquí el dinero paga impuestos cuando lo ganas, cuando lo ahorras, cuando lo gastas, cuando lo inviertes y cuando lo heredas. O sea, 5 veces. Pagas 5 veces, sí. 5 veces. Sí, hombre, estaría bien que... Sí, y no hagamos... Claro, que se queden en 4, ¿no? Totalmente. Casi confiscatorio, ¿no? Sí, es confiscatorio totalmente. Nos preguntaba Mariano, me gustaría saber, decía, si se puede renunciar a una herencia que se recibió hace años y, o sea, ha pasado el tiempo, básicamente. Sí, renunciar a la herencia puedes renunciar, pero tienes que pagar. O sea, que no te sirve de nada, básicamente. Bueno, si por ejemplo es una herencia donde es un problemón gravísimo que hay detrás, imaginemos... Una gran reforma. O un edificio con ocupas, no sé qué, que tiene un problemón que se puede venir abajo y tal, oye, renuncias, pagas el impuesto y que venga detrás que arree, ¿no? Es decir, que hay momentos donde se puede tomar, pero en unas condiciones normales, que es un poco lo que estamos aquí hablando. Entiendo que pregunta por situaciones familiares. Claro, o si tiene, sí, exactamente. Pues normalmente viene encauzado hacia el lado de la deuda, es decir, cuando tú recibes un bien donde hay una deuda detrás y claro, tú no quieres asumir esa deuda, ¿no? Entonces ahí es donde él dice, bueno, puedes renunciar, bueno, pues a lo mejor si el impuesto es mucho menor que la deuda y tú no puedes acometer la deuda,
pues mira, renuncias, pagas y... Reduces, o sea, te lo planteas en un término de menor deuda, básicamente. De menor coste. Sí, de menor coste. De coste de oportunidad. Es decir, oye, si yo no voy a poder acometer un X de deuda y es un Y más pequeño lo que tengo que pagar de impuesto, pues mira, pago el I y me quito el problema y ya está, ¿no? Entonces yo creo que está bien visto. O sea, al final es una decisión puramente qué me cuesta menos, claro, básicamente. ¿No? Sí, ¿qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que menos daño me hace? Sí. Que muchas veces es complicado, en esta vida esas decisiones son muy importantes. Luego hay veces que el valor sentimental pues también entra en juego en todo esto. Es decir, que opinable es muy difícil porque cada circunstancia es muy personalizada, ¿no? Y hombre, para mí que soy catalán me llega al alma, al fondo del corazón. Luego, también sí es mejor, dice Mariano, hacer una donación en vida o una herencia. Piensa que esta pregunta cada vez que voy a Barcelona me la hacen. Porque claro, porque si hablamos de territorios confiscatorios, Cataluña es donde palmamos más, casi te diría, ¿no? Alfonso, dinos, ¿donación en vida o herencia? En principio, depende de qué activo sea. Ahí básicamente, ya no lo sé por Mariano, no sé qué tenía en la cabeza, te lo digo por lo que me llega a mí, o sea, metros cuadrados. Claro, la vivienda, ¿no? Que es lo tangible, ¿no? Bueno, pues en el caso de la vivienda, lo mejor en estos casos puedes hacer la donación en vida si estás en una zona donde no vayas a tributar, ojo, porque si vas a tributar, ¿para qué te vas a...? Lo puedes anticipar esa tributación si prevés que puede haber un incremento una revalorización muy fuerte del terreno, del activo, vamos, ¿no? Entonces, pero si prevés que no va a pasar eso, pues lo mejor que puedes hacer es decir, oye, mira, te lo dono, imaginemos que no sea en Cataluña, sino que sea en la Comunidad de Madrid, que es más fácil, que está exento en el 99%. Esa es la respuesta fácil, Alfonso. Pues pero lo lógico es que, vamos a ver, es decir, lo puedes hacer en Madrid y lo haces preveyendo que decir, oye, mañana yo no tengo garantizado que el gobierno que esté llevando la comunidad actual, mantenga, en este escenario lo tengo, pero en las próximas elecciones no tengo esa garantía porque es un riesgo que corro. Entonces dices, mira, yo hago la donación, me guardo el usufructo para mí, con lo cual yo sigo teniendo de por vida ese usufructo. Los hijos o los primos o los tíos o quien tenga que recibir lo dejamos ahí, o los padres, es decir, como esto depende de qué grado familiar le caiga la fiesta. Eso lo dices porque no leíste la portada de Mariano en el ABC última, que le daba, no sé, una mayoría absolutísima a Ayuso. Sí, no, bueno. Porque ¿qué haríamos en Madrid? Por cierto, es que Mariano trabaja muy bien las demoscopias, las encuestas. Y una pregunta relacionada. Sí. Se me está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo tienes que estar empadronado en otro sitio para poder hacer la donación? Porque si coges te empadronas en lugar de en Cataluña, en Madrid, ¿cuánto tiempo tienes que estar? Pues eso no lo sé, te soy sincero. El estándar de Ayuso son 5 años. Sí, sí, yo creo que son 5 años, pero no lo quiero decir porque no lo sé, pero sí. No, yo porque todas las medidas que Ayuso ha tomado de beneficio fiscal siempre ha tomado como referencia los 5 años. Sí. Ahora esto sería distinto, ¿no? Estamos hablando de exactamente lo mismo. Y no es por ensalzar a Ayuso en absoluto, ¿no? Pero el cambio que ha tenido Madrid al reducir los impuestos es un cambio sistemático completamente. Entonces yo creo que eso sí que puede dar pie o debería de abrir los ojos al resto de los gobernantes que por ahí puede hacer una España más competitiva, más repartida y más equilibrada, ¿no? Araceli, ¿nos hemos dejado algo en el tintero? ¿Algo que quieras añadir a las respuestas de Alfonso? Pues yo creo que hemos ido a todos los... Bueno, yo aquí poco que añadir de impuestos de sucesiones que nos ha deleitado Alfonso, simplemente, bueno, pues que al final si tienes a lo mejor también un real estate o un inmobiliario, es conveniente a lo mejor realizar esa venta y pasarlo a instrumentos que no tengan o no estén sujetos a impuestos de donaciones y sucesiones, como son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, ¿no? Es decir, tú lo que harías es vender, sobre todo ahora que está esto, pero es que cada año está en su punta, ¿no? O sea que siempre te vas a perder algo y llevarlo a un fondo de inversión, por ejemplo. Sí, es que además luego a la hora de repartir es muchísimo más fácil. Es que si no, un piso, que hacerlo, tienes 2 hijos, que hacerlo, partes por la mitad. Se tiene que poner de acuerdo. Lo que están haciendo, venderlo y repartírselos. Si no hay unos están follones, casados, tienen que ponerse de acuerdo con la parte contratante. Sí, o sea, es complejo. Pero bueno, no es mala idea. Vender en un buen momento y pasarlo a fondos de inversión, que además
hay buenísimos. Sí, Alaja Inversiones, 4 estrellas. Mejor imposible. Mejor imposible. Me lo has dejado, vamos. Nada, estamos ya terminando. Solo una pregunta rápida, binaria, respuesta binaria. ¿Vais a echar de menos a Warren Buffett, sí o no? Venga. Pues mira, yo creo que sí, porque te daba una idea, te daba una manera de entender las cosas mucho más allá de lo que es. Y hay una cosa que digo que es la desconexión que hay entre la bolsa y la realidad. A mí creo que a nosotros nos falta más análisis y nos sobra mucha opinión. Entonces yo creo que menos verborrea, más criterio de análisis. Y Warren Buffett era esto. Sí. Araceli. Sí, también se le echará de menos, más que nada, pues ese pensamiento tranquilo y a lo mejor con los pies en la realidad y no tanto elucubraciones que a lo mejor muchas veces se hacen con los distintos análisis, sino que es sentido común. Sí. Y bueno, pues que aprendíamos mucho con sus distintas reflexiones, ¿no? Y la ironía, a mí me encanta su punto. Pero bueno, todavía seguramente que seguirá. Me da la sensación que va a ser un step down de esto, es una retirada a medias, porque sí, probablemente dejará de ser consejero delegado, pero me cuesta creer que renuncie al protagonismo y a la influencia que Bueno, él que dijo tiene, que iba a estar ahí, que sí, él por iba eso, a dejar su... que ya va dejando ahí algún mensajito como pero... diciendo, ojo, que igual sigo firmando las cartas del principio de año. Sí. ¿no? O sea que... Pues Araceli, Alfonso, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros en finanzas.com. Espero veros pronto de vuelta por una más. Gracias a ti, Ismael, por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por el privilegio de tu tiempo. Y hasta el próximo episodio. Un abrazo.